Pero no queríamos irnos sin hablar un poquito de esto que hablábamos al principio, ¿no? Es común que los jóvenes se distancien, digo yo, de sus padres a medida que buscan construir su propia identidad, ganar independencia y demás. Y hoy lo que estamos viendo es que eso no solo que ocurre tarde, sino que es muy complicado hacerlo y seguramente eso repercute en el futuro adulto, ¿no? Por eso estamos conectados con, muy amablemente, está del otro lado, Jacqueline Orellana Rosenberg. Ella es psicóloga, especialista en vínculos, y me parece interesante trasladarle rápidamente esa pregunta. Jacqueline, ¿cómo estás? Raúl Vázquez de este lado, un placer, como siempre. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vos sabés que, bueno, básicamente esto que yo comentaba recién al inicio, ¿no? ¿Cómo puede repercutir en los adolescentes la, a veces, imposibilidad, digo, de algo que para ellos y para crecer y desarrollarse, inclusive afrontar sus cambios biológicos, psicológicos y sociales, que no se puedan ir de la casa de los padres? ¿Cómo repercute eso en los vínculos también con los padres? ¿Te referís a la imposibilidad Económica, económica claro, 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 que es muy difícil, ¿viste? Yo tengo amigos que tienen hijos de 28 años y viven con ellos, y la relación se hace compleja y no pueden alquilar, y bueno, eso repercute también, digo yo, y esta es la pregunta, si repercute de alguna manera en el desarrollo del futuro adulto, ¿no? Cuando el adulta? adolescente necesita seguramente independizarse, generar su identidad, eso está seguramente pensado y analizado, ¿no? Sí, bueno, el factor económico jugó medio siempre, ¿no? Mm, Cada época tuvo lo suyo y todos, cuando fuimos jóvenes, adolescentes, nos quejamos de que la economía no era la indicada para poder emancipar. ujú, Eh, no quiero bajarle el precio al factor económico actual, que es grave y que ujú, sin dudas para los jóvenes cada vez es más difícil. Pero también juegan factores psicológicos de la época ajá. en la no emancipación. Digo, a veces estamos justamente frente a una generación de jóvenes, de padres que han sobreprotegido. No, muchas Sí, veces yo lo escucho en el consultorio como, no, estoy bárbaro acá, tengo mi cuarto, construyeron una cocina, me sí, sí, construyeron, sí, es verdad. ¿no? Y bueno, hay como una cosa del quédate acá, que quizás tenga que ver un poco con esto del nido vacío para evitar lo de los padres también, ¿no? Y brindamos muchas comodidades y Ujú, confort, y de alguna manera eso dificulta aún más, porque lo que no hay, o lo que no se está atravesando tanto quizás en esas generaciones es la identidad, mm, la desidentificación con mamá y papá, ¿no? Como comenzar a reproducir discursos distintos. Entonces, ¿qué era lo que nos expulsaba del hogar? Que hacían cosas que no eran nuestras, claro, que comen exacto, a que no quiero comer, que exacto. no quiero estar en casa a determinada hora, ¿no? Entonces como que bueno, eso se fue facilitando, vos comes cuando quieras, yo te preparo igual. Entonces en estos Vos casos sabés que es muy cierto ¿Está eso bien que decís, eso? ¿no? Es muy cierto. no está bien. Claro. Eh, pero bueno, hay una generación completa de padres que de alguna manera por malas experiencias, por haber pasado por abandonos, digamos, se arma como la maternidad y Mm, la paternidad como una respuesta enojada a lo mm, que mamá y papá me brindaron. Entonces, de alguna manera se hace lo contrario. Y por lo contrario, lo que hay es como un niño que queda atrapado, muy endogámico. Se ven cosas ujú. muy endogámicas hoy. Sí, 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 Eh, absolutamente. Como me hace acordar un poco a las familias muy religiosas, ¿no? Como una cosa así muy mamá y papá y no salimos de ese Sí, círculo. sí, 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 sí. Seguramente le estamos haciendo daño en ese sentido, porque claramente, bueno, es importante que establezcan su propia vida y esto viene con una edad y con un crecimiento. Y tal vez inclusive, no sé, vos dirás si es así o no, tal vez hay detrás en los padres mismos un poco de culpa porque, bueno, hoy laburan los dos y porque tal vez desde chicos tuvieron que ponerlo en una guardería porque en una de esas era necesario que los dos trajeran la guita a la casa. O había Bueno, uno solo de o los había uno dos. solo de los dos porque también hay muchas familias Ujú. que están rotas. Digo, esto también juega, ¿no? La parte de la mirada de los padres, ¿no? Sí, totalmente. Y está bueno lo que decís respecto de que a veces es la culpa propia, ¿no? De la Claro, experiencia que les hicimos vivir. claro. Pero es interesante e importante que empecemos a atender a nuestros hijos en el momento en el que están. No les vamos a brindar jamás aquello que no les brindamos cuando eran chicos, Mm, pero
sí hoy ver sus necesidades, escucharlos, estar atentos, ¿no? Porque ya no es más el bebé, tiene otras necesidades, necesita otro tipo de padres que el que necesitaba el chico, entonces no hay vuelta atrás, ¿no? Siempre en el análisis uno puede decirle a un paciente, lo que ya no estuvo, lo que no hubo, no estará. No estará, exacto. Ese es tu agujerito, con esto vas, nadie lo va a rellenar. Es muy interesante. Vos sabés que, nada, ya estamos falta un minuto para que termine el programa, es una lástima. Yo te comprometo, cuando pueda, seguramente con producción se podrá hablar, porque es algo muy interesante. Nosotros, viste, a veces nos metemos en la actualidad y qué pasa con la política, qué pasa con la economía y bla, bla. Estamos tratando de darle un espacio a esto que es interesante, que tiene que ver claramente con nosotros, ¿no? Con nosotros y casi con la vida cotidiana. Yo soy también padre de una chica de 22 y otra de 19, que bueno, también uno se pone a ver si uno ha sido buen padre a partir de lo que hace hoy. También hay muchas cosas para pensar y analizar. ¿Cómo sigue? ¿Hasta dónde nos claro, tenemos que ocupar después claro. de que se produce lo del nido vacío? Digo, Sí. Y es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Está bueno lo que decís respecto de lo político y lo económico y cómo nos lleva puesto lo cotidiano, porque en definitiva lo político y lo económico está atravesado por lo vincular. Exacto. Y lo vincular por lo político y económico no están separados. Y hoy estamos atravesando una gran crisis vincular, que más allá de que podamos verla en índices y estadísticas, en realidad es una sociedad disgregada, Mira. que es más fácil de gobernar, ¿no? Que tiene, digamos, por eso te digo, no está separado. Sí, hay una cosa de trampa la ahí, otra. ¿no? Ahí se esconde una trampa, seguramente. Sí. Sí, y si desatendemos lo humano, de alguna manera nunca va a haber una posible... Yo siempre digo lo mismo, lo que tenemos de bueno los psicólogos es que siempre vemos la posible solución. Es verdad. En cambio, ¿no? Si yo me paro solamente desde lo político y económico, bueno, las multinacionales, grandes empresas, un montón de cosas, pero Claro. ¿y qué hacemos con eso, no? Sí, queda corto. ¿Qué les hacemos con eso? Exacto. Interesantísimo. Yo si estás dispuesta y nos podemos comprometer a la brevedad para retomar este tema y charlarlo más en profundidad, para mí sería un regalo. Así que Cuando quieras. dale, te agradezco muchísimo. Y gracias por este ratito chiquito que sirve inclusive como introducción para lo que podamos hablar más profundamente en estos días. Dale. Un beso muy grande, Dale, Jacqueline, muchas ha sido muy gracias, un amable. beso grande. Gracias a vos. Era Jacqueline Orellana Rosenberg, ¿eh? Nos quedamos cortos, es una lástima, pero es muy interesante y es lindo interesante, varios temas para aparte, abarcarlo, ¿no? Desde el lado de los padres, de qué ocurre con los hijos, inclusive hasta la situación sociopolítica la y adolescencia, económica. la Y la adolescencia adolescencia siempre que es, complicada. claramente es adolecer, ¿no? La misma palabra lo dice, ¿eh? Hay algo que falta ahí. Vamos a analizarlo seguramente y lo vamos a abarcar cuando la producción lo disponga.